Bien, quiero que mis primeras palabras sean de agradecimiento para la Fundación, pues por la confianza que depositó en mí para coordinar este informe y por la invitación para presentarlo y debatir aquí con todos ustedes. Quiero también agradecer expresamente a todos los que han participado, aunque no están hoy aquí, el resto de los colegas que contribuyeron a la redacción del documento. Y quiero expresar también una moderada satisfacción por el hecho de que prácticamente todas las propuestas que se recogen en este informe han pasado ya a ocupar un lugar en el debate, en la agenda política de los diferentes partidos, en el debate electoral, porque el documento fue elaborado en abril, nos pusimos de plazo que tenía que salir antes de las elecciones de mayo, no recuerdo, entonces el mes de abril, por torno a las vacaciones de Semana Santa, el documento vio la luz. Y desde entonces pues se ha hablado ya de la redefinición de las diputaciones. Ayer mismo el ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, hablaba de la posibilidad de fusión de municipios, un 25%, sobre todo aquellos que tienen menos de 1.000 habitantes. El candidato Rajoy hablaba también de la necesidad de hacer una ley que garantice la unidad de mercado. Un informe de expertos en materia de universidades recomendaba la fusión de universidades, la fusión de campus. Incluso el tema del déficit, del control del déficit y del endeudamiento, pues fue objeto de una reforma constitucional. Entonces, pues satisfacción de que estas propuestas estén ya en el debate político. Otra cuestión que me gustaría señalar es que a la hora de elaborar el documento nos pusimos una limitación. Dijimos, vamos a hacer unas propuestas de reforma, de racionalización del Estado autonómico que se puedan instrumentar o canalizar a través de reformas legales, que no sea necesario, que no sea imprescindible reformar la Constitución. Vamos a decir que la Constitución no se toca pues porque era muy difícil, no se daban las circunstancias políticas, de consenso, etcétera, para llevar a cabo una reforma constitucional. Sin embargo, incluso esa limitación que nos pusimos se ha demostrado que no estaba tan justificada como nosotros pensábamos en la medida en que una de las propuestas, que es establecer límites expresos al déficit y al endeudamiento de todas las administraciones públicas, central y autonómicas, se ha recogido ya en el texto constitucional mediante la reforma del artículo 135 que se llevó a cabo en septiembre, ¿no? Con lo cual, dicho esto, y en estos 15-20 minutos que tengo para presentar el informe, creo que más interés que realizar una exposición detallada o pormenorizada de cada una de las 10 propuestas que están en el documento, puede tener más interés explicar cuál es la filosofía o el común denominador que las inspira, ¿no? El común denominador que las inspira. Y también creo que puede tener interés explicar cuál entendemos que es el problema de origen del Estado autonómico. El problema de origen del Estado autonómico, cómo estas 10 propuestas pueden contribuir a remediar algunos de los problemas, pero el problema fundamental con estas 10 propuestas no se va a resolver. Y entonces, en 5 minutos, ¿cuál es el problema de origen que no tenemos que perder de vista? El problema de origen es hay que remontarnos a los años 1977-78, cuando se redacta la Constitución. La Constitución del 78, el gran éxito del cual tenemos que estar orgullosos, como Constitución del consenso, que sirvió para resolver los grandes problemas que los españoles arrastrábamos desde hace 200 años, el problema militar, el problema religioso, la forma de la jefatura del Estado, monarquía, república, todo eso mediante unas decisiones políticas fundamentales que se recogen en la Constitución por consenso quedaron resueltas. Pero hubo un tema que es el del Estado autonómico, el de la organización territorial, sobre el cual no fue posible el consenso. Y lo más que el constituyente del 78 fue capaz de alumbrar fue, utilizando la terminología smithiana, fue un compromiso apócrifo. Pero eso es una falsa solución del problema. Es decir, como las posiciones eran tan encontradas, vamos a reconocer el derecho a la autonomía política y el tiempo dirá esto en qué desemboca. Ya ha desembocado en la situación actual. Se remitió la solución del problema a los estatutos de autonomía, que en virtud del principio dispositivo se crearan las comunidades autónomas que fuera pertinente, con unas limitaciones, ¿no? Y que en esos estatutos de autonomía cada comunidad asumiera un número de competencias. Bien, entonces se difirió el problema a los estatutos. ¿Qué problema plantea esto? Problema desde el punto de vista de la democracia y de la eficacia. Bueno, el problema
dicho muy brevemente, es que esta es la gran singularidad del modelo español y lo que nos distingue de todos los países federales o descentralizados del mundo, y nos distingue de forma problemática. ¿Por qué? En cualquier país, la Constitución de cualquier país federal o de cualquier país descentralizado no simplemente dice se reconoce el derecho a la autonomía política, sino que da dos respuestas, responde a dos preguntas. Mira, ¿quiénes son los sujetos de esa autonomía política y qué autonomía política tienen? Mucha o poca. Esas dos respuestas tienen que estar contenidas en el texto de la Constitución, y sin embargo aquí no. Nosotros leemos la Constitución hoy todavía en el 2011 y de la lectura de la Constitución no deducimos el número de comunidades autónomas que hay ni las competencias que éstas tienen. Ese es el problema de fondo. Entonces, para saber cuántas hay y qué competencias tienen, tenemos que acudir a los estatutos de autonomía. Y a su vez, reformando los estatutos de autonomía, podemos incrementar el nivel de competencias de las comunidades. Y eso es lo que ha ido ocurriendo a lo largo de estos 30 años. Bien, esto que digo, ¿qué problema democrático plantea? En Estados Unidos o en Alemania o en cualquier país federal, para modificar el reparto de poder entre el poder central y los poderes territoriales hay que modificar la Constitución, y modificar la Constitución es siempre un procedimiento democrático, con unas garantías democráticas, amplias mayorías, consensos y referéndum en su caso. En España, para modificar el reparto de poder, tema que afecta al conjunto de los españoles, basta una mayoría coyuntural de 176 diputados. Esa es una singularidad que plantea un problema de legitimidad democrática. Se puede cambiar materialmente un elemento fundamental del Estado, que es el reparto de poder, sin acudir a la reforma constitucional. Y desde el punto de vista de la eficacia, el principio dispositivo plantea que puede haber comunidades que tengan unas competencias, otras, para el funcionamiento del Estado es más complicado. Bien, dicho esto, se ve que el problema básico solamente se podrá resolver mediante una reforma de la Constitución que liquide el principio dispositivo y recoja, suponga incluir en la Constitución dos cosas: el número de comunidades autónomas, que no plantearía ningún problema a nadie porque ya sabemos que son 17, pero sí el nivel competencial que éstas tienen. Y para eso sería necesario pues un gran pacto político entre los grandes partidos, las formaciones nacionalistas, etcétera, para recoger esto. Bien, pero recoger esto ¿de qué manera? Con arreglo a una filosofía. ¿A qué filosofía, que es la que inspira este documento? A la consideración del federalismo, de la autonomía política, de la descentralización en general, no como una ideología, sino como una técnica. Este documento está inspirado en que el federalismo o el Estado autonómico cuando hablamos de Estado autonómico estamos hablando de organización del Estado. Todo problema de organización tiene que pensar siempre en un fin, una organización al servicio de un fin. Entonces, ¿cómo hay que organizar el Estado? Pues habría que organizarlo de la manera que mejor se pudiera cumplir o desarrollar el Estado social y democrático de derecho que consagra la Constitución. Entonces, esta es la línea maestra que inspira todo el documento, ¿no? Que inspira todo el documento. Que el federalismo es técnica y no ideología. Y entonces, desde esta perspectiva, planteamos ya una serie de reformas concretas que podríamos clasificar en varios bloques. En primer lugar, reformas de tipo institucional, y en segundo lugar, reformas de tipo competencial. De tipo institucional. Los redactores del informe creemos que a la hora de configurarse las 17 comunidades autónomas en virtud de los respectivos estatutos de autonomía, ha habido una cierta tendencia a la imitación, a la reproducción del sistema institucional del poder central a nivel autonómico. Y desde esa perspectiva se han creado pues no solamente 17 gobiernos y 17 parlamentos, que es lógico, puesto que son las instituciones necesarias para hacer posible el autogobierno y la autonomía política, sino que se han hecho también 17 defensores del pueblo, 17 consejos consultivos, 17 consejos de todo tipo. Todo se ha multiplicado por 17. Esto ha ocasionado naturalmente pues un gasto que no se ve acompañado, que no se puede considerar que sea rentable socialmente. Y esto se ve todavía de forma más dramática pues en el contexto de grave crisis económica y financiera nacional e internacional que padecemos, que nos obliga a hacer unos ajustes importantes, y a la hora de realizar esos famosos recortes en el gasto público y en los presupuestos de las distintas comunidades, pues qué duda cabe que siempre será mejor recortar en alguno de estos tipos de estas muchas instituciones o consejos
que tampoco quiero calificar de superfluos, pero sí, quizá no, o que no son lo suficientemente rentables desde el punto de vista social, siempre será mejor efectuar recortes allí pues que en otros ámbitos vitales que afectan a los derechos sociales básicos, como pudieran ser educación o enseñanza. Y no digo que si la situación es muy dramática también haya que afectar lamentablemente, pero en cualquier caso, estableciendo unas prioridades, siempre habría que recortar ahí, ¿no? Entonces, dentro de esa limitación, ¿no?, de esa reducción del aparato institucional de las comunidades, pues hay una propuesta que se refiere expresamente a los parlamentos autonómicos, y esa propuesta ya también está dirigida no solo a racionalizar el Estado autonómico, sino también que tiene una pretensión, digamos, de regeneración de la vida democrática en el seno de las comunidades autónomas, donde hemos percibido, en algunas, pero creo que en todas, un cierto y peligroso distanciamiento de la clase política respecto a la ciudadanía. La clase política tiene unas preocupaciones, los ciudadanos otros, y eso se debe, como algunas comunidades concretas que hemos estudiado, yo puedo hablar de Navarra, que es la que conozco más de cerca, pues se debe en buena medida a la profesionalización de los parlamentos autonómicos, ¿no? Se crea una suerte de casta o de clase política profesional alejada de la sociedad, y en Navarra pues había mucha más distancia parlamento-sociedad cuando los parlamentarios autonómicos no eran profesionales de la política, sino que eran profesionales de lo que fuera y dedicaban pues unas horas de su tiempo libre pues para acudir al Parlamento Autonómico, en la medida en que el Parlamento Autonómico hoy tiene mucha menos carga de trabajo que en la época fundacional, donde fue necesario crear todo el corpus normativo, toda la legislación de la comunidad autónoma. Hoy la función legislativa tiene menor relevancia porque se trata simplemente de adaptar la legislación a los nuevos tiempos, y para la función de control de gobierno, por ejemplo, en el caso de Navarra, pues no se justificaría la existencia de 50 parlamentarios profesionales, etc. Bien, eso en cuanto a las propuestas de tipo institucional. Las de tipo competencial, teniendo en cuenta que concebimos el federalismo como una técnica, nos exige plantearnos el siguiente debate. Hasta ahora, la evolución del Estado autonómico a través de las sucesivas reformas estatutarias, el federalismo es dinámico, pero hasta ahora ha sido un dinamismo de sentido único. Cuando digo de sentido único, quiero decir que las sucesivas reformas estatutarias han conducido siempre a ir incrementando las competencias de los poderes centrales, de los poderes territoriales, de los poderes autonómicos, en detrimento del poder central, ¿no? Entonces, eso ha sido así. Y frente a ello lo que proponemos es estudiar caso por caso, en cada materia concreta, qué es mejor, que esta materia sea gestionada por el poder central o por el poder territorial. El servicio, cómo va a estar mejor prestado. Los ciudadanos, cómo van a estar mejor atendidos. Para no decir que es mejor a priori que todo sea del poder central, ni tampoco decir a priori que es mejor que todo sean los poderes autonómicos. Y entonces, pues hay que pensar que hay muchos problemas que son globales hoy en día. Incluso si el Estado nacional ya no puede dar respuesta y hace falta una respuesta europea, no tiene en muchos casos sentido que pensemos que cabe una respuesta autonómica. Pensemos en problemas como puede ser el problema de la seguridad, ¿no? La seguridad pública. Hoy en día, pues las amenazas a la seguridad pública pues son amenazas globales, terrorismo internacional, mafias, criminalidad organizada, etcétera. Entonces habría que reforzar, por ejemplo, pues los cuerpos centrales, ¿no?, de policía, y sin embargo pues la tendencia ha sido en muchas comunidades autónomas. Vuelvo a citar el caso Navarra, que tenemos además aquí la presencia del delegado del gobierno de Navarra, que le agradezco el interés de haber venido, porque tenemos un cuerpo de 1.100 policías, ¿no? 1.100 policías. Y desde el punto de vista pues de la eficacia, eso supone una masa salarial, dado que son policías que cobran, los salarios de los policías forales son mucho más elevados que los de la Guardia Civil o la Policía Nacional, y no se puede decir que el servicio que presten a los ciudadanos sea mucho mejor, o al menos que guarde ninguna relación ese superior servicio en relación a la superior retribución, e incluso cabría pensar lo contrario. Bien, esa es en cuanto a de tipo competencial. Y de tipo competencial también hay una importante, y es que creemos que la competitividad de España se ve en cierta medida afectada por la fragmentación del mercado, ¿no? Es decir, en vez de un mercado hay 17 mercados, en la medida en que las normas que afectan a los empresarios para establecerse, producción, distribución, etiquetados, etcétera, son 17 normativas distintas, pues eso crea unas trabas internas que perjudican la competitividad.
Por lo tanto, es necesario establecer o garantizar de alguna manera esa unidad de mercado que por lo demás está consagrada en la Constitución y hay títulos que habilitan a los poderes centrales para garantizarlo, ¿no? Probablemente también la solución venga por Europa, puesto que la Directiva de Servicios exige ser transpuesta y desarrollada, y ahí pues va a tener un margen importante, ¿no? Y alguna propuesta más que me gustaría señalar desde el punto de vista competencial y conforme a la misma filosofía que he dicho al principio, es que el debate actual ha sido siempre por parte de las comunidades autónomas, no sé qué le parecerá a Manuel Silva, luego debatiremos, ha sido siempre intentar recabar cada vez más competencias. Es decir, cuando se hablan reformas estatutarias era para ver qué más competencias se pueden asumir. Y yo creo, sin embargo, y los redactores del informe así pensamos, que el debate debiera girar en torno a cómo ejercer mejor las competencias que ya se tienen, y desde esa perspectiva, desde esa óptica, el desarrollo del principio de cooperación pues cobra una importancia fundamental. Pero el principio de cooperación, como trasunto del principio de solidaridad bien entendido, no únicamente como buenas palabras, que sí, el principio de solidaridad es muy bonito, pero como se dice que la cooperación es voluntaria, si uno no quiere, no coopera, y entonces al final la cooperación puede no servir para nada. Entonces eso es algo en lo que hay que avanzar mucho, ¿no? Nosotros decimos que se podría... La propuesta que hacemos es una propuesta ya antigua. Recuerdo que el ministro Posada empezó a trabajar sobre una ley de cooperación, el ministro Jordi Sevilla también planteó en sus inicios la necesidad de afrontar el tema desde esta perspectiva, pero siempre al final ha quedado guardado en el cajón. Los diversos proyectos de ley de cooperación han quedado guardados en un cajón, ¿no? Y quizá porque el fundamento constitucional del principio no es suficiente. Entonces habría quizá en esa reforma constitucional necesaria que he dicho al principio que debería consistir en dos cosas, ahora añadiría una tercera. Por una parte habría que liquidar el principio dispositivo recogiendo en la Constitución el número de comunidades, plantear el gran debate competencial desde esa perspectiva, qué es mejor que haga cada uno, llegar a un consenso entre todos de una forma racional y no ideologizada, qué es mejor que haga cada uno, y luego en tercer lugar recoger el desarrollo del principio de solidaridad y cooperación, de forma que quede bien claro quiénes son los obligados por ese principio, a qué están obligados y cuáles son las consecuencias del incumplimiento de esa obligación. Bien, esta filosofía y estas propuestas que están aquí en el documento para ser traducidas en normas legales, o yo he dado hoy un paso más a la vista de los acontecimientos, que se podría plantear un gran debate en la 10ª legislatura para incluirlos en la Constitución, tampoco es que sean absolutamente novedosas, sino que ya están parcialmente recogidas en el informe que el Consejo de Estado, presidido por el profesor Rubio Llorente, elaboró sobre la reforma constitucional a petición del gobierno de Rodríguez Zapatero en la 8ª legislatura. Ahí, cuando se le pregunta al Consejo de Estado la forma de recoger, de incluir a las comunidades autónomas en la Constitución, pues el Consejo de Estado da una respuesta, pero dice, pero esto no bastaría para resolver los problemas, porque el principio dispositivo no son solo quiénes son las comunidades, sino sobre todo qué competencias tiene, y luego hace una mención que yo creo que es de obligada lectura, a la necesidad de hacer descender al principio de solidaridad del limbo de las ideas y los buenos propósitos al plano de la realidad y de la eficacia jurídica, ¿no? Esas serían, digamos, las propuestas que me gustaría ahora señalar aquí, ¿no? Naturalmente para todos, ahora podríamos decir, hacer un balance también junto a estas propuestas. Yo señalo cuál es el origen del problema, muy brevemente, ¿no? Hacer un balance. Hasta hoy el Estado autonómico podemos considerar que ha sido un éxito o no. Tampoco es que se trate de ser tajantes, aunque lo políticamente correcto, si decir siempre es que ha sido un éxito. Probablemente haya que reconocer que ha sido un éxito parcial, que como todo ha tenido sus luces y sus sombras. El gran éxito ha sido el éxito de la Constitución Española de 1978 y el éxito de nuestra incorporación a la Unión Europea, que permitió llevar a cabo pues en la década de los 80 un proceso de modernización de España, pues que negarlo pues sería falsificar la historia, ¿no? Pero entonces el Estado autonómico ha tenido sus luces y sus sombras. Yo creo que ha servido muy bien para ese proceso de modernización, para gestionar todos los fondos europeos, etcétera. Entonces, durante mucho tiempo
tuvo una gran virtualidad, pero yo hoy señalaría dos sombras fundamentales. Una, que ha llegado a ser hasta cierto punto disfuncional, porque estamos en la situación actual de crisis económica, y aunque no sea justo achacar todas las culpas obviamente a las comunidades autónomas, sino que también el Poder Central pues tuvo una gran culpa en la medida en que se crea una burbuja inmobiliaria y los poderes centrales tampoco la pinchan a tiempo, se niega la crisis de una manera, es decir, pero también las comunidades autónomas no contribuyen pues o sea, se benefician también de esa coyuntura y se crea una situación de cierta disfuncionalidad. Y luego, en segundo lugar, tampoco ha servido el Estado autonómico para aquella otra función que ya no guarda relación con la concepción que yo tengo del federalismo como técnica, pero que reconozco que es legítima y que otros políticamente pueden tener, sino como ideología. No ha servido básicamente para garantizar el famoso encaje, por utilizar alguna expresión, del País Vasco y de Cataluña. En el caso del País Vasco resulta absolutamente incomprensible, porque en el caso del País Vasco, con la disposición adicional primera, se les concede incluso el derecho de tener su propia hacienda, recaudar sus tributos, y por lo tanto es más de lo que nadie, o sea, de lo que ninguna comunidad autónoma o ningún ente infraestatal en ningún Estado federal podría tener. En el caso del País Vasco, por lo tanto, es absolutamente incomprensible, pero obedece a una realidad dramática a la que ha aludido antes el profesor Ollero. Y en el caso de Cataluña, pues ahora con la última reforma constitucional se han utilizado palabras de grueso calibre, se ha llegado a hablar de choque de trenes, etcétera, e incluso de que ya no el nacionalismo moderado catalán no se sentiría, digamos, implicado en ese consenso constitucional, y eso es de suma gravedad. Pero dicho eso, que es de suma gravedad, yo quiero decir expresamente, aunque eso va al margen del documento y al margen de las propuestas que aquí nos ocupa, que reconozco, y lo he señalado muchas veces en otros foros, y simplemente lo quiero dejar apuntado aquí, reconozco la legitimidad de fondo de la reivindicación de Cataluña. O sea, la reconozco y la comparto. Y es que estaba muy clara desde el principio. Al margen de que el Tribunal Constitucional haya desactivado el Estatuto de Cataluña, los problemas que planteaba lo ha desactivado, y lo ha hecho además por unanimidad. La única discrepancia de los magistrados radicaba en que unos simplemente anularon los preceptos y otros, sin anularlos, dijeron que eran constitucionales y se interpretaban de forma contraria a lo que decían, pero el fondo era el mismo, ¿no? Pero al margen de que haya desactivado el estatuto tampoco hubiera satisfecho la reivindicación de fondo de Cataluña, porque yo cito siempre las palabras iniciales de Maragall, ya no me acuerdo cuándo, ¿no? Pero las iniciales, que textualmente dijo aquello de: a mí de nada me sirve un estatuto que diga Cataluña es una nación, y no en el preámbulo, aunque lo diga en el artículo primero. De nada me sirve un estatuto que diga Cataluña es una nación, que me atribuya todas las competencias que pueda desear imaginar, con todo tipo de blindajes, etcétera, si al final no me garantiza un sistema de financiación similar al que tiene el País Vasco y Cataluña. Eso dijo. El País Vasco y Navarra, perdón. Eso dijo. Y efectivamente el estatuto no se lo reconoció. Y ahora todo el hincapié que hace Convergencia y Unión en el pacto fiscal va por ahí. Entonces ese va a ser uno de los desafíos de futuro, ¿no? Pero yo reconozco, la única razón que se les da es, mire, pues País Vasco y Navarra tienen concierto y tienen convenio porque la disposición adicional primera de la Constitución les reconoce esos derechos históricos, mientras que a Cataluña no se le reconocen esos derechos históricos. Pero ¿durante cuánto tiempo se le va a poder dar esa respuesta a Cataluña de una presunta legitimidad histórica traducida en derecho positivo? Yo ahí comparto ese problema y lo quería dejar también apuntado, y perdón si me he excedido y si ha sido un poco atropellada la intervención, pero eran muchas las cosas que quería señalar, muchas se me han quedado en el tintero, pero sobre todo pienso que lo que se trataba era de generar una serie de polémicas para poder entrar en el debate. Muchas gracias.